Buenas. Acá estamos. ¿Cómo va? Hola, Guillermo. ¿Todo bien? Muy bien. Perdóname que fue complicado de trabajo. Lo más rápido que pude. No te preocupes, todas las clases están grabadas Buenísimo. y desgrabadas, eventualmente estarán todas también. Y las presentaciones ya las subí. La razón por la cual no tenemos. Hola, Guille. La razón por la cual no tenemos una presentación de la primera clase es porque yo utilicé como varias presentaciones distintas para darla. Por eso creo que lo más No, valioso es pero el desgrabado. Realmente es sí, mucho sí. más valioso. Eh, Es más, les recomiendo que si van a hacer la opción de evaluación de responder dos de las tres preguntas que les envíe en el documento correspondiente, eh, atiendan a los desgrabados, porque no es Ah, simplemente un desgrabado, sino que hay correcciones, hay enmiendas, se agregan algunos párrafos. Eh, buenísimo. Ojo con eso. Buenísimo, buenísimo. Bien. Gracias. Yo estoy listo para comenzar. No estamos todos, pero se graba. Eh, Bien, antes de empezar con la exposición sobre el problema mente-tecnología, ¿alguna pregunta sobre la primera parte? ¿Algún comentario? ¿No? No, yo me quedé pensando en ese, eh, si era válido lo último de usar una red neuronal y que se transformaba y que daba algunos efectos psicodélicos. No, no veo el correlato después del cerebro yo te puedo agarrar y te hacer unas manchas en un papel y también podría crear lo mismo. No sé, por ahí sigue, ¿no? No sé, no. Me quedé Eh, pensando en eso. es un argumento por analogía. Sí, es una. Entonces, de todos los posibles argumentos que puedes dar en defensa de una tesis, es el más débil. Sí, Eh, está bien. Ahí sí. Eso es un hecho, ¿no? Pensar porque recién estaba revisando mis ideas sobre exactamente qué es lo que dice Enzo, y él está diciendo que el mecanismo neuronal de la conciencia va a tener una estructura similar a una red neuronal profunda. Y si bien eso es cierto en el sentido de que es un programa de investigación vivo y exitoso, relativamente exitoso, con sus detractores, por ejemplo, los cognitivistas clásicos como Chomsky no cree que se pueda lograr mucho con estas redes, pero es minoritaria esa posición. Mm, Em, Así que hay cierta plausibilidad en esa idea, pero no es más que eso, porque él no tiene idea de cuál es ese exactamente el mecanismo en cualquier nivel de descripción de la conciencia. Así que no pasa de ser una mera analogía. Y el hecho de que vos puedas, además, hay una confusión, me parece, entre eh, el acceso a las capas, viste que él habla del de las capas sí, intermedias al espacio de medio, trabajo sí. global. eh, digamos, eso no es del todo original. Porque, por ejemplo, una de las teorías que no vimos, que está omitida en la presentación, pero está presente como diapositivas ocultas, que la mencionaba en la primera parte, sostiene justamente que solo las representaciones perceptivas pueden ser conscientes. Eh, y la teoría de Enzo parece presuponer algo similar, ¿no te parece? Porque piensa que estas capas intermedias son capas de procesamiento visual solamente. Sí, 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 sí. Sí, hay un correlato entre cómo Claro, funcionan las capas visuales y esa pero, red pero si vas a de otros sistemas acción. periféricos que también pueden enviar información que puede entrar al espacio global, no tienen necesariamente esa No, estructura perceptiva, me parece. O esa no estructura hay. que tiene las dos vías perceptivas.
Sí. Es que el Eh, correlato, esas redes profundas primero analizan, como que detectan los ejes, después sobre los ejes forman y no sé, creo que así más o menos es como se estructura la visión. Ahí corregime si me equivoco. creo que comienza por la detección de bordes, que te permite Claro, tener zonas de contraste, digamos, luz y sombra, eso es lo primero, te da bordes. Eh, hace eso, sí, tal cual. claro, y después la construcción de la imagen 2D, después se diversifica en dos ramas, la rama donde y la rama qué, que son dos ramas de procesamiento en paralelo que confluyen creemos, en ciertas zonas prefrontales para tener algo así como un objeto en un contexto perceptivo, ¿no? Eh, Sí. pero es muy raro pensar que otras formas de conciencia que no son visuales tengan también esa estructura laminar o de capas tan claras. No, no, claro, no. No. Por Bueno, ejemplo, los modelos de lenguaje funcionan de otra manera, pero sí, sí. sí, o incluso, por ejemplo, la conciencia olfatoria. No hay nada atrás de la conciencia olfatoria parecido a esta estructura de etapas. Por eso No, las claro. memorias olfativas, de hecho, tienen una experiencia subjetiva bastante peculiar. Vieron que son prácticamente irresistibles, que tienen evocaciones directas en memoria de largo plazo, memoria autobiográfica, el efecto de la galletita de Proust es justamente una muestra Sí, son de como cómo, markers o pointers directos. directos, automáticos, bajo muy poco control voluntario. Eh, y no creo que funcione exactamente igual que una estructura de red profunda donde No. vas abriendo capas Bueno, que eran, si se quiere, inaccesibles. Muy raro. sí, sí. Pero bueno, Tendrá que ver con algo, alguna cuestión psicoevolutiva. sí, por supuesto, por supuesto. El olfato es relativamente, en términos neuronales, es casi un detector directo, hay muy poco procesamiento de capas intermedias. Eh, Claro. pero bueno, eh, eso también tiene que ver con que Enzo se concentra mucho en las alucinaciones visuales. Probablemente hayamos perdido un poco también de eso, ¿no? Durante toda la evolución. Sí, obvio que, o sea, si vas a los ancestros de los mamíferos, el bichito, el primer ratoncito que se abrió paso, seguramente habrá tenido muy buen olfato y muy poca visión, porque de hecho habrán sido animales nocturnos preferentemente. Eh, de ahí a nosotros hay un largo camino. Y sí, estamos especializados para la visión, somos bastante visuales eh, Sí, y en nuestra representación del propio cuerpo somos bastante manuales también. La representación neuronal de nuestras manos ocupa muchas más neuronas que las que ocupa otras áreas de nuestro cuerpo. Así que sí, obviamente la evolución moldeó un poco todos estos mapas del exterior que tenemos a nivel neuronal. Bien, pero tengo que hablar de como otra eso, cosa. eso al que te Sí, refería, que el homúnculo que le llaman. sí, la homúncula de Penfield. Eh, bueno, vamos a nuestro último tema. Voy a compartir pantalla. Y mientras compartís, Sergio, una consulta Sí. breve. Lo del final que ya lo anticipaste, ¿después lo especificás, lo profundizás o ya está No, aclarado que es la modalidad pregunta o la modalidad de escribir algo en profundidad y es eso y nada más? es eso. O sea, si querés, Ah, ok. podés ir al campus, ya están las Sí, consignas. por eso, es eso nada más, lo que ya está Es ahí. eso. O sea, Perfecto, listo. la única parte que yo no gestiono con ustedes, porque ya estamos a nivel maestría, es el armado de Sí, grupos. Hablen entre ustedes. está bien. Eh, ¿Tienen un grupo de WhatsApp o algo parecido? Sí, bien. Sí, hay algo general ahí, sí. Bueno, charlen entre ustedes, armen los grupos de hasta 3 integrantes. Mi consejo es que lo Individual hagan, también puede ser por las dudas. sí, sí, en grupos de 1 hasta 3 integrantes. Eh, Pero grupo unísono. sí, pero no sé. O sea, preferiría ver trabajos grupales porque también quiero evaluar eso. Y Ok, facilita mucho llegar al deadline en 2 semanas. Todos somos gente muy ocupada a esta altura de la vida, pero un deadline ok. de 2 semanas es corto para un tema que nunca quizás vieron antes, pero
insisto, son solo 2000 palabras, son solo 1000 por pregunta, tienen todo disponible para hacerlo. Gracias, gracias. Eso. Bueno, vamos a la tercera clase, técnicamente, que tenía prevista. Eh, a la pelota. Ahí está. Eh, Cuando Diana da este curso, en esta tercera clase, habla de teoría de la mente, de nada, Sí. los diferentes modelos de cómo hacemos para navegar socialmente. A mí ese problema me parece obviamente muy importante, pero no me interesa tanto. A mí me interesa un problema que creo que está en la frontera de la filosofía de la mente. O sea, este curso es de filosofía de la mente. Pero creo que lo más interesante hoy no es tanto el problema mente-cuerpo, sino el problema mente-tecnología. Creo que hubo un cambio, un giro en los intereses centrales de la filosofía de la mente. Y por eso el curso no estaría bien, no estaría completo si no hablamos un poco de esto. Em, Mirá, me faltaron unas slides intermedias donde yo explicaba básicamente en qué consistía el problema, pero lo voy a expresar verbalmente solamente. Em, Cuando hablamos de tecnología, en el problema mente-tecnología, estamos pensando en neurotecnologías. Las neurotecnologías son aquellos dispositivos que permiten la medición o la modificación de la actividad neuronal, ya sea de manera invasiva o no invasiva. Hay muchísimos dispositivos neurotecnológicos en este sentido. Por ejemplo, un electroencefalograma es una neurotecnología, una electroencefalografía en particular. Eh, no es invasiva, es un método de detección. La estimulación transcranial magnética es un método de estimulación no invasivo. En cambio, la optogenética, que básicamente implica la edición genética en cerebro de seres vivos, es obviamente un método de intervención invasivo. O sea, hay una gran variedad. Tengo una hermosa imagen donde están todos listados que no puse en esta presentación. Me les pido disculpas por eso. Pero entonces la filosofía de la mente, vinculada con este problema, se convierte en una filosofía que trata de pensar las consecuencias metafísicas y éticas de las neurotecnologías. Vamos a ver, o sea, en la presentación van a encontrar cuatro grandes ejemplos de neurotecnologías. Nosotros vamos a concentrarnos en tres porque creo que son los únicos que vamos a ver que están en el examen final. Entonces, no quisiera que quede afuera algo de eso. Eh, pero sepan que es un campo en construcción. De hecho, tengo un libro prometido a Diego Golombek para siglo XXI sobre esto, y lo más parecido que tengo a una idea es lo que les voy a contar. ¿Ok? Creo que hay que ordenar la presentación por neurotecnologías y sus implicaciones filosóficas. Las neurotecnologías, algunas están disponibles, otras están en desarrollo y otras pertenecen al campo, si se quiere, de los imaginarios socioculturales. O sea, se pueden proyectar como tecnologías futuras a partir de lo que tenemos ahora, pero no está disponible todavía. Nosotros vamos a avanzar en la exposición desde las neurotecnologías más, si se quiere, de ciencia ficción o especulativas, que nos van a permitir entrenarnos para llegar finalmente a neurotecnologías que ya tienen una amplia aplicación en la sociedad. Principalmente en medicina, en ámbitos médicos, pero también en el mundo del mercado. Entonces, esa es la propuesta. Comenzaremos por una primera neurotecnología que está todavía, si se quiere, eh, no está tan claro que la podamos lograr, pero no es del todo implausible que así sea. Eh, Me refiero a lo que se llama emulación de cerebro completo, en términos más neuro.
la primera mención de la posibilidad de una hoja de ruta para la emulación de cerebro completo es un paper de Nick Bostrom del 2008. No sé si ubican a Nick Bostrom, quizás muchos de ustedes sí, otros Sí, no. Institute of Future Studies en Oxford. Exacto. Que ya cerró el estudio de Future Studies, o sea que Sí, también no sé si cerró esa historia, pero sí lo que tiene Bostrom es básicamente o sea, en esta hoja de ruta te permite adentrarte un poquito en la idea de cómo podría lograrse otro fenómeno, si se quiere, un dispositivo mental que tiene cierto interés, que es lo que se llama mind uploading, la posibilidad de subir aspectos centrales o fundamentales de una mente individual a un soporte artificial. Eso se llama mind uploading. Si el soporte es la World Wide Web, entonces podrías tener el uploading literal de una mente a la nube. Eh, Obviamente no tenemos esta tecnología todavía, eh, ni sabemos cómo lograrla. Eh, Hay algunos chistes, son solo eso, porque en el fondo es eso, aunque tiene cierta utilidad. Daniel Dennett alimentó una red de aprendizaje profundo, esto es una red neuronal, con todos sus libros, conferencias eh, y contenido escrito, y la entrenó para responder preguntas filosóficas, con lo cual, básicamente, ahora que Dennett está muerto, si querés hacerle una pregunta, podés ir a preguntárselo a esta red que tiene todo Dennett guardado. Es un chiste, ¿no? Pero apunta a esa idea casi teológica o tecnoteológica vinculada con el mind uploading, que es cierta forma de inmortalidad digital. Y sí, Es hay un video de como que Asimov habla y cuenta, y bueno, con información toda tomada de sus libros y de sus conferencias. claro, también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el punto es, obviamente, la red entrenada con los libros de Dennett no es Dennett, ni la conciencia de Dennett, ni la mente de Sí, Dennett. obviamente. Igual, aunque yo siempre pensaba, pienso en esto, digo, aunque se lograra hacer esa mímica del cerebro con algo, con un hardware computacional, a lo sumo se formaría otra conciencia, no la mía. Bien, es lo que vamos a discutir. Ah, listo. Vamos a ver primero cómo podría llegarse a este objetivo tecnológico, que es lograr el mind uploading, no de cualquier manera, sino a través de una emulación de cerebro completo. Y luego vamos a discutir qué consecuencias tendría este alcance, este logro para nuestra concepción de la identidad personal, básicamente lo que es una mente. Vamos a eso ya. Bueno, entonces, primer acercamiento al uploading por esta vía, o sea, por la vía de la emulación de cerebro completo, es tomar un cerebro en particular, el cerebro de Guillermo, escanear su estructura neuroanatómica, su conectoma, pero también su sinaptoma, todas las conexiones sinápticas que se establecen, en un grado de detalle a determinar, pero alto. Luego, construir un modelo de software que sea tan fiel al original, de manera que cuando se ejecute en el hardware adecuado, se comportará esencialmente de la misma manera que el cerebro original. Esa es la idea. Obviamente no es posible. Lo único que tenemos aproximadamente parecido, obviamente se hizo con un sistema nervioso mucho más sencillo que el de un ser humano, que está en el orden de los miles de millones de neuronas. En cambio, C. elegans, el gusano nematodo, el nematodo que se usa para muchas investigaciones genéticas, también es un modelo animal en neurociencia molecular y tiene 3.000 neuronas, si no me equivoco, son 3.000 neuronas con sus correlativas
decenas de miles de conexiones sinápticas, pero 3.000 neuronas es manejable. Y algo que hizo un argentino, por cierto, o sea, no fue el único argentino. El argentino replicó un estudio original, pero Javier Jau, que está en Bariloche, publicó este paper, lo ven abajo a la izquierda, que se llama Neural Network Features Distinguish Chemosensory Stimuli in C. elegans. Lo que hizo fue tomar el conectoma de C. elegans que está disponible en ese sitio web. Vieron que ahora hay como muchas bases de datos públicas para, no sé, para genomas y ese tipo de cosas. Bueno, para el caso del conectoma de este gusanito está completa, está disponible online en openworld.org desde hace mucho tiempo. Y lo que hicieron fue básicamente tomar ese mapa de conectividad, construir un circuito análogo y montarlo en ese robotito que tienen a la derecha, en lugar de... o sea, el movimiento de Elegance es muy sencillo. Donde percibe que hay indicadores de alimento, se mueve en esa dirección. Lo que hicieron fue reemplazar eso por perseguir un sonido, como un silbido. Obviamente no tiene el movimiento del gusano, sino que tiene un par de ruedas. Bien, ¿qué creen que pasó cuando simplemente le diste arranque al robotito? Y se empezó a mover como el gusano. ¿Qué quiere decir que se empezó a mover como el gusano? Y trató de imitar los movimientos del gusano. En principio se movió, eso ya es un montón. Bueno, sí, se Se, movió, se- está se bien. movió, se movió hacia adelante cuando se encontraba con una pared, cambiaba Sí, de dirección, con un se, ángulo amplio, o sea, iba para eh, otra parte. se daba cuenta que había un obstáculo. Exacto. Y cuando silbabas, venía. Eso es O increíble. sea, respondía a estímulos. Respondía a Es estímulos. simpático, increíble y simpático. Es increíble y simpático. Obviamente Y asusta esto... un poco. Ah, bien, se están empezando a asustar. Esa es la idea de la clase. Vamos a ver un montón de cosas que asustan. Esta es una, pero esto es ciencia ficción todavía, porque, insisto, ese robotito no, en ningún sentido interesante tiene la mente de un C. elegans, ¿no? Estamos de acuerdo. Además, no contiene la información sináptica. Es solo el conectoma, es solo las conexiones. Eh, Eh, Está bien, pero tiene una conducta, tiene está una bien. Sí, sí, conducta sí, se entiende eso, pero compleja, sí, eh, pero uno no diría que ese robot es un gusano artificial, ¿o sí? no, No, no todavía. no lo No, parece pero al menos. podrías decir que es una máquina artificial comandada por algo de origen biológico. Exacto, exacto. Fíjense que no necesitas O sea que la es el primer voxología. modelo de fusión, ¿De qué, perdón? fusión, No, máquina, biología. no, de esas hay muchas, hay una gran variedad. Ah, Sí bueno, pertenece al orden de los cyborg, que esa es la categoría exacta de este bichito. ¿Por qué? sí. Porque no fue programado, no hay programa en el robot. O Simplemente sea, se no le tomó, metieron un software. no tiene software. Wow. Simplemente le metieron la red neuronal de C. elegans, la pusieron a Sí, correr en un hardware levemente distinto, pero más o menos, sí, si se sí, quiere, que con, funciona, que con- es un con- con ambiente, movimiento y digamos, sensibilidad, amigable. y tiene Sí. una conducta compatible con lo que el bicho hace. ¿No? Eso es simplemente lo que hicimos. Vean ese paper. Y, Lo hizo un loco de Bariloche, además. y ¿cómo es? Es muy interesante. Lo cruzaron con algún bicho. No, 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 no. Es esto, nada más que esto. Y además es un logro ingenieril, porque, Sí, insisto, no, sí, no hay total. programación. Es simplemente No, una no, conducta total, sí, sí, emergente de la es mera máquina y nada más. replicación de la neuroanatomía. ¿No? Sí. Sin Sergio, embargo, sí, sí, aparte de moverse en el espacio y acercarse al equivalente, lo que sería un estímulo apetitivo, supongo, tenía no otras se, conductas extra. no, en el paper no se describen otras. Ok, Que yo recuerde. Pero en todo caso subo el paper a la carpeta compartida y le echamos un vistazo.
Dale, Recuerden que esta estaría es la bueno. parte donde me tienen que ayudar ustedes a mí, más que yo a ustedes. O sea, esto no es filo de la mente Ese no era el canónica. trato. Ese no era el trato. Bueno, pero en cualquier caso, lo interesante de que eso sea posible es que te señala un camino. Y lo que es sensato pensar es que si la promesa de la neurociencia computacional se cumple, esto es, si algún día podemos describir el funcionamiento neuronal en términos de la ejecución de computaciones, fíjense que no estoy hablando de la ciencia cognitiva, sino de la neurociencia computacional, que es una rama de la neurociencia básica que describe el comportamiento de poblaciones neuronales mediante computaciones, la ejecución de computaciones, ¿no? Por ejemplo, sabemos que múltiples poblaciones neuronales en diversas áreas eh, ejecutan una computación que se denomina normalización. Esto es, cuando vos tenés un estímulo eh, eh, que no es a todo o nada, sino que requiere cierta sensibilidad gradual, eh, entonces necesitas que el input que se tome se normalice, esto es, se divida por algún cociente común que permita detectar las diferencias en la activación y no tanto si están activados o no, como pasando un umbral. Normalización es una computación, es algo que puede hacer cualquier máquina de Turing, cualquier máquina de las nuestras, y que se cree que es algo que también ocurre en poblaciones neuronales, por ejemplo, en ciertas áreas de la corteza visual. De eso hablamos cuando hablamos de neurociencia computacional. Si efectivamente esa gente tiene razón y el cerebro puede describirse en un nivel adecuado en términos computacionales, entonces no hay nada que impida, salvo impedimentos del desarrollo tecnológico, pero no hay nada teóricamente imposible con un modelo computacional del funcionamiento de un cerebro individual. Y si vos tenés un modelo computacional del funcionamiento de un cerebro individual, ¿qué va a pasar cuando lo pongas a correr en un emulador, en un sistema artificial? Eso es interesante, ¿no? Eh, como señaló un compañero recién, esto es un gran incentivo para la ingeniería neuromórfica, esto es, para tomar el funcionamiento del cerebro como modelo para la inteligencia artificial, algo muy distinto al proyecto de la inteligencia artificial simbólica de los 50 o 60. Eh, en caso de lograrse, sería una forma de human enhancement, de mejoramiento humano o de inmortalidad digital, y te permite poner a prueba diversas teorías filosóficas, ¿no? Por todo esto es muy interesante. Bien, la neurociencia computacional lo que hace, como les mencionaba, es tratar de entender el funcionamiento del cerebro mediante modelos matemáticos o de sistemas neuronales, ¿no? Hay modelos de todo tipo, modelos cualitativos, modelos cuanti, modelos híbridos, en diversos niveles de abstracción, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos de descripción, por ejemplo, de la computación dendrítica en diferentes niveles de abstracción. Bien. eh, para que algo interesante de la emulación del cerebro completo es que no tenemos que entender cómo funciona el cerebro. No tenemos que comprender todo el sistema, de hecho, ¿no? Solo necesitamos una base de datos que contenga la lista de partes completas del cerebro en términos morfológicos, de sus neuronas, ubicación, tamaños y tipos de conexiones sinápticas. Y es una investigación que podría conducirse, si se quiere, impulsada por estas grandes bases de datos. No necesitas teoría, solo necesitas grandes bases de datos. De la misma manera que se hizo en genómica, en el campo de la biología celular, que tenemos muchísimos datos sobre los genomas, tenemos los genomas completos de un montón de especies, lo cual no quiere decir que podamos construir una especie a partir del genoma. Pero tampoco necesitamos saberlo para identificar el genoma de la especie. Algo similar sucede con la conectómica y con la sinaptómica. Podemos determinar esos mapas, que serían obviamente grandes bases de datos, eh, sin entender exactamente cómo se construye una mente con eso, ¿no? Y hay cierto optimismo respecto de que podamos lograrlo, porque fíjense
La línea roja en el gráfico de la derecha te muestra cuánto se incrementó nuestro conocimiento en genómica, ¿no? Y si se fijan desde la decodificación de los primeros genomas a mediados de los 90 hasta un relativo presente, el conocimiento es exponencial. Y si algo similar sucediera con el sinaptoma y el conectoma, entonces tendríamos esta información disponible, esta Big Data, mucho antes de lo que pensamos. Eh, Otro aspecto que nos juega a favor, en principio, no está claro, pero un aspecto que nos juega a favor es que el cerebro presenta, al menos sus componentes, presentan cierta separación de escala. Lo que sucede en el nivel del cerebro de redes globales parece ser relativamente autónomo de lo que sucede en el nivel de las neuronas, de los grupos de neuronas o las neuronas individuales, que parece ser bastante independiente de lo que ocurre en el nivel sináptico y de lo que ocurre en el nivel proteico o del proteoma. Como si las cosas, que los objetos y entidades que están en cada uno de estos niveles interactuaran mucho más con entidades en el mismo nivel que con entidades en otros niveles. A eso nos referimos con separación de escala. Por lo tanto, para replicar un cerebro, lo único que tenemos que determinar es cuál es la escala, el nivel de escala que tenemos que replicar, sin necesidad de tener que replicar todos ellos. Esta es una pregunta interesante. Dados todos estos niveles de escala, desde el nivel cuántico hasta el nivel computacional, eh, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los niveles que tenemos que replicar en nuestra simulación, en nuestra emulación computacional, para saber que hemos emulado los aspectos relevantes para emular una mente? Fíjense en los niveles. Tenemos nivel cuántico, subatómico, moléculas individuales, complejos proteicos, estados de complejos proteicos, todo el proteoma, todo el metaboloma, electrofisiología, ensambles neuronales, poblaciones neuronales, regiones y su conectividad, y después módulos computacionales de clásicos, simbólicos. ¿Qué necesitamos emular para emular una mente consciente? Y ahí depende del modelo. Por ejemplo, Penrose dice que la conciencia es a nivel cuántico, con lo cual tendrías que ir hasta abajo de todo, y capaz otros modelos no. Depende del Exacto, modelo. muy bien, Guillermo. Y hay algunos, o sea, si Penrose tuviera razón, si digamos, si la fineza de grano de los estados cuánticos es necesaria para poder hablar de la conciencia, para poder emular la conciencia, entonces estamos en el horno, porque ese nivel de complejidad no lo podemos tratar computacionalmente, ni siquiera de manera imaginable. Y porque no es computable, justamente. Exacto. Entonces, nuestra única esperanza, y esto no se trata tanto de que sea así efectivamente, sino que si no fuera así, no habría manera de hacer esto, es que alcance con el nivel electrofisiológico y de ensambles neuronales para emular una mente consciente. Quizás el metaboloma, o sea, vos quizás tenés que hablar también de proteínas y todo eso, de vías metabólicas, pero no más abajo ni más arriba. ¿Se entiende la idea? Esto quiere decir que hay ciertos presupuestos para que una emulación de cerebro completo tenga lugar. Hay supuestos de diverso tipo. Un supuesto es el fisicalismo, a saber, que básicamente la mente es, en última instancia, un sistema físico. Muchos dicen que esto requiere realizabilidad múltiple, que lo hablamos hace dos encuentros. Esto es, que la misma mente consciente puede estar implementada en un cerebro húmedo y en una simulación computacional. Y en caso incluso de que tuviésemos éxito, mostraría un caso genuino indudable de realizabilidad múltiple. Hay supuestos computacionales, a saber que esa simulación va a ser computable, que no hay que simular todo el organismo, sino solo el cerebro en algunos de sus niveles de descripción, esta idea de separación de escala y también la tratabilidad computacional de la cantidad de componentes y de la simulación misma. Y hay supuestos de neurociencia altamente cuestionables. Por ejemplo, el cerebrocentrismo. Todo esto funciona si la mente de Guillermo depende solo de algunas neuronas de su cerebro y de su sistema nervioso. Pero
parece bastante evidente que además del cerebro tenés que incluir la médula, al menos desde mi punto de vista. Eh, y si incluís la médula, ¿por qué no incluir todas las terminaciones de propiocepción en los órganos? Y si de hecho hay un montón de neuronas en el sistema digestivo, ¿por qué no tenés que incluir también el sistema digestivo? Quizás hay que emular un cuerpo completo para emular a Guillermo en particular. Si eso fuera así, este proyecto es inviable. Este proyecto solo funciona si la mente consciente de Guillermo depende solo de lo que pasa en algunas partes de su cerebro. Bien, esa es la técnica. Ahora vamos a la discusión filosófica. El paper sobre esto es uno de Chalmers, otra vez, ya lo vimos en la primera clase, que se llama Uploading, un análisis filosófico. Eh, ya saben que Chalmers es un dualista que piensa que los estados fenoménicos no se pueden reducir a ninguna explicación física o funcional. También piensa que esas correlaciones entre lo físico y lo consciente son inexplicables y en última instancia son leyes últimas de la naturaleza. Con lo cual, y además sabemos que tiene simpatía por la teoría de la integración de la información y por esta idea panpsiquista de que en principio podríamos tener grados de conciencia y conciencia significativa en artefactos. ¿Estamos de acuerdo? Es ese tipo. Entonces, vamos a ver qué opina de este tema. Y él dice muchas cosas interesantes. Primero, sobre esta idea de migrar del cerebro a la computadora, porque eso es el uploading, podemos hacer como una taxonomía de tipos de uploading según la temporalidad y el resultado del proceso. Según la temporalidad, puede ser un uploading gradual, o un uploading instantáneo, o un uploading retrasado. Según el resultado, puede ser un uploading destructivo, o no destructivo, o reconstructivo. No son tan importantes estas distinciones, por eso no gasté mucho espacio en esto. Se las cuento verbalmente y ustedes sabrán entender de qué se trata. Eh, la migración del cerebro a la computadora debería darse de esta manera. Tomamos el cerebro de Sergio, para no seguir con el pobre Guillermo. Tomamos el cerebro de Sergio, lo mapeamos en los niveles adecuados de manera exhaustiva, ponele en el nivel fisiológico y de poblaciones neuronales, o sea, el conectoma y el sinaptoma. Eh, y luego lo que hacemos es eh, ir desactivando algunas poblaciones neuronales del cerebro de Sergio y conectando de alguna manera el resto de su cerebro con las neuronas que simulan esa parte desactivada. Ahí ya tendrías un cerebro híbrido, con una parte biológica y una parte emulada. Si vos pudieses gradualmente, como si fuese el barco de Teseo, ir reemplazando todas las piezas biológicas por piezas emuladas, finalmente terminarías con una simulación completa del cerebro de Sergio en los niveles adecuados. Eso sería un uploading gradual. Un uploading instantáneo, en cambio, requeriría reemplazar completamente el sustrato biológico por el sustrato artificial en un instante. Y el uploading retrasado es, por ejemplo, hacer una copia en un momento de tu sinaptoma y conectoma y luego más adelante en la vida, por ejemplo, en el momento de que va a perder su sustrato físico, le recargas, pero no necesariamente la última versión, sino una versión más joven. ¿Se entiende? Mm. Según el resultado del proceso. Bueno, esto depende si destruís el cerebro o no. Si, por ejemplo, en el uploading gradual, donde reemplazás poblaciones neuronales por poblaciones emuladas, eh, finalmente terminás destruyendo el cerebro. Con lo cual, la mente de Sergio va a estar solamente en el cerebro emulado. Un uploading no destructivo permitiría, por ejemplo, si en lugar de reemplazar las células biológicas, simplemente las vas sumando a la emulación, en un momento tendrías la emulación completa sin necesidad de destruir el cerebro original.
Y el reconstructivo es lo que sucede, por ejemplo, en el uploading retrasado, donde tomás un cerebro, si se quiere, envejecido en sus conexiones y reconstruís una versión más joven en el soporte digital. Bien, eh, interesante todas las distinciones que realiza Chalmers. Las preguntas que nos importan son tres. Primero, una versión cargada, uploaded, de mí mismo, ¿será consciente? Segundo, ¿seré yo? Y tercero, ¿sobreviviré al uploading? Son tres preguntas distintas. Bueno, en realidad las tres preguntas, o sea, medio que si respondes alguna, condicionás las otras respuestas, por supuesto. Pero en principio son tres preguntas distintas. Y las vamos a hacer en orden. Eh, la primera pregunta es si eh, la carga, el cerebro uploaded, la simulación, la emulación cerebral, es consciente o no. Antes de someterte al uploading, te gustaría saber si la carga resultante va a ser consciente o no. Sobre esto, Chalmers dice algo que hasta es sensato, y mira que a mí no me gusta Chalmers. Dice, ok, para poder saber si va a ser consciente, deberíamos saber ahora algo, para responder la pregunta hoy, sobre por qué o cómo los procesos cerebrales dan lugar a la conciencia. Eh, La neurociencia da por sentada en gran medida que la conciencia existe, pero no tenemos una teoría ortodoxa de por qué hay conciencia en primer lugar. O sea, fíjense, a la derecha tenemos la teoría del espacio global de trabajo, ¿no? Esa teoría, recuerden, es una teoría de la conciencia de acceso, pero sobre la conciencia fenoménica, dice Chalmers, no tenemos una buena teoría. No sabemos cómo la materia da lugar a estos estados subjetivos. No sabemos qué diferencia a el autómata, al zombie, de la persona con estados conscientes genuinos. No hay una explicación de eso. Por lo tanto, no podemos saber si va a ser consciente. Eh, Podemos ver, si se quiere, cómo se distribuiría el campo filosófico a la luz de las teorías filosóficas que tenemos. Pero en el fondo no es una pregunta que se pueda responder porque no sabemos cómo y por qué tenemos conciencia fenoménica, que es la que obviamente nos interesa rescatar en el uploading, ¿no? Bien, acá él distingue entonces entre dos tipos de teorías sobre la conciencia. Y esta distinción ha ganado mucho impulso, hay muchos papers sobre este debate. Podés tener teorías biologicistas o teorías funcionalistas de la conciencia. Las teorías biologicistas consideran que la conciencia es un efecto global de la actividad biológica del cerebro y que se requiere un cerebro para poder tener conciencia e incluso que se requiere un organismo biológico para que la conciencia siquiera surja como pregunta. Si vos pensás que hay algo particular de los cerebros biológicos que les permite tener estados conscientes, entonces no vas a apostar por el uploading porque estás seguro que ahí no va a haber conciencia, no conciencia fenoménica. Si vos tenés una concepción, en cambio, funcionalista de la conciencia fenoménica, esto es, si pensás que hay una descripción computacional, funcional, de ese cómo se siente tener una experiencia, entonces sí, seguramente las cargas pueden ser conscientes, si replican el estado funcional adecuado, ¿no? Y Chalmers dice, no tenemos una respuesta a cuál de las dos teorías es la correcta, pero yo voy a apostar. Dice, mi propia opinión es que las teorías funcionalistas están más cerca de la verdad aquí. Recuerden que él es medio panpsiquista, con lo cual no le parece extraño que sistemas artificiales puedan ser conscientes. Como a Tononi tampoco le resultaría extraño que si un sistema artificial exhibe un grado sumo de integración de la información sea consciente, ¿no? Dice, es cierto que no tenemos idea de cómo un sistema no biológico, como un sistema computacional de silicio, podría ser consciente. Pero el hecho es que tampoco tenemos idea de cómo un sistema biológico puede ser consciente. Así que la brecha es igualmente amplia en ambos casos. Esto es, no es que si sos biologicista tenés una mejor idea. Por lo tanto,
la apuesta está abierta, digamos. Tiene un punto. Igual, esto es una defensa muy floja. Como muy, muy, muy dependiente de que te caiga bien el manda uploading en primer lugar. Eh, Luego se ocupa de otras cuestiones. Dice, consideremos un poco el uploading gradual, que es el que considera más plausible. eh, de manera tal que la emulación finalmente reemplace y destruya el cerebro original. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la conciencia durante el proceso de carga? Si desaparece repentinamente cuando, o sea, cuando llega un punto en que agarrás una región, la apagás, la emulás, ¿se apaga la conciencia en el cerebro original? ¿O acaso desaparece gradualmente? Vas perdiendo dimensiones o tipos de conciencia. No, ¿O permanece presente en todo momento? Nunca te das cuenta, esto es, cuando te suben a la nube, vos ni te das cuenta que te subieron. Sí, pero toda la sensopercepción se pierde. Eh, la propia excepción, decís, la percepción del propio cuerpo. Sí, pero también la capacidad de usar los sentidos y procesar la información a través de, bueno, o sea, percibir a través de los sentidos, a eso me refiero. Sí, sí, obviamente ya no tenés cuerpo, pero también es cierto que el mind uploading no solo requiere, o sea, no es solo la nube. También podemos hablar de organoides, de cerebros artificiales. Y en ese caso no está tan claro que no puedas reponer esas partes corporales. De hecho, como que se experimenta, teóricamente se juega es que podrías tener capacidades sensoriales muy superiores a las biológicas del ser humano. Claro, incluso podrías mejorarte. Así como cuando haces el uploading te conviene agarrar tu versión de los 25, creo, no sé, calculo. Eh, o de los 40 al menos. Eh, de la misma manera, podrías mejorar tus capacidades. Sin dudas, sí, sí, sí. Pero es un montón. O sea, recuerden que estamos en la neurotecnología más especulativa, ¿no? Sí, Chalmers sí, sí, piensa sí, que, o es sea, especulación. Chalmers apuesta a que la conciencia va a permanecer en todo momento, que no es que el uploading va a ser invisible para la conciencia. Eh, Otra pregunta que apareció hace un ratito cuando discutíamos el comienzo de esta neurotecnología es, ok, pero ¿soy yo el que sobrevive? Hay que distinguir entre la conciencia y la identidad personal. Eh, Esto es muy interesante porque se vincula con algunos experimentos mentales clásicos en filosofía que también aparecen en la ciencia ficción clásica, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cómo funciona ese teletransportador de Star Trek? Eso Hay, también me lo preguntaba cada vez que veía esa serie, digo, el que aparece del otro lado se rearma y no es, muere el primero. Siempre digo, cuando- eh, bueno, pero es un problema muy sencillo. O sea, para los trekkies del grupo, o no, perdón, para los que no son trekkies, lo que hace este aparato es desintegrarte literalmente, tomar moléculas del planeta de destino y volver a integrarte. Eh, y una de las cuestiones, obviamente discutidas, es si sobreviviste a la teletransportación o no. Siempre que menciono esto, hay intuiciones media divididas. Hay gente que dice, sí, obviamente, ahora estoy Y allá. sí, Pero otros claro, dicen, no, me remorí. Y definitivamente armaron, aparece una conciencia. armaron un doppelganger molecular que sigue por allá y que cree que soy yo, pero yo estoy muerto. Me acaban de desintegrar. Eh, se- Jura que es el mismo la persona esa, ¿no? Es, claro, además tiene todos tus recuerdos y recuerda haber sido transportado. Pero vos estás remuerto, te desintegraron. Bueno, algo similar puede suceder, algo similar. Lo mismo ocurre acá. Podemos suponer que tenemos un gemelo idéntico, perfecto, cuyo cerebro y cuerpo son duplicados del mío molécula por molécula. El gemelo será entonces un isomorfo funcional a mí, e incluso podría tener los mismos estados conscientes que yo. Este gemelo es cualitativamente idéntico a mí, tiene las mismas cualidades y propiedades que yo, pero no es numéricamente idéntico.
No soy yo, es otro. Por ejemplo, si matás a ese gemelo, yo sobrevivo. Y si me matás y preservás al gemelo, yo igual me muero. ¿Se ve el problema? Entonces, aun cuando se preserve la conciencia, aun cuando la emulación tenga estados conscientes, no está claro que sea un caso de supervivencia, de inmortalidad digital. Posiblemente, si se trata de un mind uploading destructivo, vos te morís cuando tu cerebro se destruye o mucho antes de que termine de destruirse, y otro continúa lo que vos sos en términos funcionales, lo que es replicable de vos. Eh, obviamente, eh, hay optimistas y pesimistas acerca de la supervivencia a un proceso de uploading, y depende un poco de lo que pienses acerca de otro problema filosófico, que es el problema de la identidad personal. Es un problema metafísico, me refiero de la metafísica académica, disciplinar, profesional, pero también es un problema que tiene vinculaciones con la filosofía de la mente. Eh, la distinción básica entre tipos de teorías de la identidad personal la dio John Locke hace muchos siglos en su libro sobre el entendimiento humano. Básicamente hay tres teorías: teorías biológicas, teorías psicológicas y teorías del continuador más cercano. Bueno, las explico, pero más o menos se entiende. Las teorías biológicas sostienen que vos sobrevivís mientras sobreviva tu cuerpo. De manera que mientras tu cuerpo esté, vos seguís siendo. Obviamente hay objeciones básicas a una teoría que identifique cuerpo e identidad personal, porque, por ejemplo, puedes tener casos de amnesia global total, retrógrada. Entonces, seguís teniendo tu cuerpo, pero hay un sentido en el cual el yo no perduró. Esas son quienes piensan que hay una intuición correcta ahí, sostienen lo que llamamos teorías más psicológicas de la identidad personal, donde lo que garantiza tu continuidad como un yo, o sea, en lo que te hace una entidad genidéntica que permanece a través del cambio, es la continuidad de tus estados psicológicos, no de tus estados biológicos. Porque aun cuando se preserven tus estados biológicos, sí, perdiste tu psiquis, perdiste tu yo. Y después, por último, hay algunas teorías un poco más sofisticadas que tratan de responder positivamente a la idea de supervivencia en el experimento de Star Trek, que son las teorías del continuador más cercano. Esto es, se concibe la identidad personal como un proceso causal extendido en el tiempo, y básicamente hay identidad mientras se preserve la cadena causal. Entonces, ellos sostienen que cuando vos te teletransportás del Star Trek a un planeta, como el, el aparece en el planeta es el continuador causal más cercano del que estaba en la nave, puede decirse que sobrevive. Bueno, de la misma manera, el mind uploading depende, o sea, tu optimismo o pesimismo dependerá de tu teoría biológica sobre, tu teoría presupuesta sobre la identidad personal. Eh, Cualquiera que tenga una teoría biológica, obviamente, no va a apostar por el mind uploading, pero las teorías psicológicas y las teorías del continuador más cercano, en principio, son compatibles con con la supervivencia. Bien, vamos ahora a... ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguieron? Es Sí, muy loca esta parte, sí. pero no sé qué hora es, además, cuánto tiempo tenemos. No te la puedo creer. Bueno, Son 25. sí, entonces, creo, me voy a saltear las objeciones al mind uploading, esto lo pueden ver por su cuenta. Eh, no es nada que no hayamos dicho. Así que, o sea, este tipo Piccinini piensa que no vas a sobrevivir, que lo que sobrevive es un duplicado tuyo. Así que su conclusión es, cuando alguien te ofrezca congelar tu cerebro para que algún día carguen tu mente en una computadora, no,
No pongas tu plata en eso. Así que lo podemos saltear. Y además es mi opinión mía, que por supuesto la podemos saltear. Bueno, salvo que quieras tener un doble. Claro, por ahí querés tener un doble. Eh, no importa. Como en Eh, Multiplicity, no sé si viste la película esa. no, ya hay dos películas que tengo. Una La de es. Michael, es vieja, es de Michael Keaton, que Es que hace clones lo viejo para, funciona, Juan. hace clones, uno para que esté con la familia, otro para ir a trabajar. Una es Altered States y la otra Sí, de los es. 80. ¿Y esta última cómo se llama? Multiplicity, o Mis otros yo también. Ok, En inglés Multiplicity, en castellano Mis otros yo. muchas gracias por esas referencias. Vamos a pasar a otro estudio de caso, a otra neurotecnología, porque al menos quisiera dar dos. Creo que es lo único que voy a poder hacer. ¿Ok? Eh, Y bien, hay otra película, no sé si la viste, que es de culto, que tiene que ver con esto que dijiste de las teorías psicológicas de la identidad. Eh, es de Kiefer Sutherland, se llama Ciudad en Tinieblas. Es medio vieja, medio, es de culto, muy under, pero muy buena. gracias. Ustedes tienen que saber que cuando dicen que algo es muy viejo, para mí es un elogio. Yo tengo, ¿vieron estos varones que llegan a los 40 con el trastorno del VHS? Soy fanático de todo lo analógico y no me gusta nada que esté. Odio Spotify. No te puedo explicar. Muy Tengo bien. vinilos, cosas así. Así que si me dan pelis de los 80, yo soy feliz. No me interesa nada que se haya hecho en el siglo XXI en cine casi. Así que por Bueno, favor, está bien. recomienden esas pelis que son un caño. Para mí, de hecho, Ok. una peli que explora muy bien el problema mente-cuerpo es Robocop, de Verhoeven, Claro. del 87. Es buenísima para Ah, explorar el problema mente-cuerpo. E incluso la remake lo es. Si buscan en Spotify van a ver un podcast No, sí, en sí, el la cual me remake, invitaron. pero sí, pero como Eh, que le metieron como más ciencia y menos acción. exacto. Y mucha menos cocaína. La clave de la primera película es que vuela cocaína por todos lados en la película y eso se pierde. claro. Porque los 80 eran más libres en eso, ¿no? En fin. Dejemos el tema del cine, nos quedan 20 minutos. Quisiera hablarles un poquito de otra neurotecnología. En este caso, vamos a ir al otro extremo, la menos especulativa de todas, porque esto ya es eh, moneda corriente. ¿Ok? Vamos a hablar de la estimulación cerebral profunda. En- ¿Escucharon hablar de esto antes? ¿Algo? Sí, yo escuché bastante, sí. Ah, He bueno, leído bueno. Ah, también. bueno. Buenísimo. Sí. Bueno, ayúdame entonces. Eh, bien, la estimulación cerebral profunda eh, básicamente es un método terapéutico invasivo, o sea, del conjunto de las neurotecnologías, esta es una invasiva, que consiste en la implantación de unos pocos electrodos, entre 2 y 5 electrodos, en ciertas áreas corticales o subcorticales. Y ese electrodo está conectado a un marcapasos que se pone básicamente debajo de la clavícula, que envía impulsos eléctricos a través del electrodo al área target. De ahí su nombre, estimulación cerebral profunda. Dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la estrategia, poder trabajar diversas estructuras y notablemente muchas veces se dirige a estructuras subcorticales, relativamente primitivas del cerebro, ¿no? Como núcleo subtalámico o el núcleo accumbens, áreas vinculadas incluso con el procesamiento de emociones darwinianas, ¿no? Y lo cierto es que hace 20, no sé, 20 años que tenemos esto, eh, pero no tenemos idea de cómo funciona exactamente. Hay muchas teorías, o sea, funciona, ahora vamos a ver que en un sentido funciona, pero no sabemos por qué. Según algunos modelos, la estimulación cerebral profunda inhibe la actividad neuronal de la zona target. Según otros modelos, lo que hace es excitar la actividad de las neuronas de la zona target. Y hay otros modelos que es una combinación de excitación e inhibición.
Por último, hay otros modelos que consideran que no se trata tanto directamente del comportamiento sináptico, sino de la sincronización y la ritmicidad de la activación neuronal en estas regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos idea. No sabemos. Enviamos impulsos eléctricos a ciertas áreas del cerebro, vemos que pasan cosas interesantes, los ensayos clínicos te dan que el tratamiento es relativamente seguro y relativamente eficaz, por lo cual sale a la vida médica, al menos. Pero no hay Yo he conocimiento leído que lo han mecanístico. tratado en epilepsia. Vamos ahí. Eh, Yo iba a comentar también, Sergio, que hace varios años trabajé con un chico que de hecho le habían hecho ese implante en un chico que tenía epilepsia refractaria, que se había probado claro. con todo y no tenía tratamiento, y de hecho los episodios eran muy fuertes y estaba imposibilitado de ir a cursar, y cuando se caía rompía cosas y todo. Y ese tratamiento le permitió, de hecho, poder terminar la escuela secundaria cursando. Y recuerdo que aparte de tener, o sea, eso tenía como una especie de pulsera que cuando tenía una crisis se la ponía como en una parte específica que es donde estaba el implante para mandarle una carga extra o algo así. Mira vos. Sí, vamos a hablar de eso, de ese tipo, de ese último tipo de dispositivos, que son más recientes, de hecho. Eh, Acá tienen una lista de patologías para las cuales se ha utilizado esta neurotecnología. Había unos videos, pero no se ve, pero se imaginan de qué se trata. Eh, Desde 1997 está aprobado para uso clínico. Donde está más chequeado es en aquellas neuropatologías que tienen un componente de deterioro motor, como Parkinson, distonía, temblor esencial, epilepsia. Pero no se restringe a síntomas motores, sino que también es efectiva en trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Tourette, depresión resistente al tratamiento. La imagen que tienen arriba es de un video que, si van a la presentación, la pueden ver en YouTube, de una paciente con depresión resistente al tratamiento que estaba básicamente postrada. Hicieron la inserción de electrodos de profundidad con la paciente despierta, tratando de identificar cambios en su sensación. Y en un momento de la intervención tocan una neurona y ella dice, siento como un alivio. ¿Qué es este alivio que siento? Y simplemente lo dejaron ahí y hubo una remisión importantísima de la depresión y recuperó una vida funcional. eh, Alzheimer, muchas formas de demencia, y después la lista se vuelve más psiquiátrica, menos neurológica. Y también se ha tratado anorexia, obesidad, trastornos de conciencia, adicciones, agresividad, esquizofrenia. Como ven, entonces, es una lista bastante dispara y estamos hablando de... Este dato tiene unos años ya, así que debemos estar en el medio millón de pacientes con estimulación cerebral profunda. Eh, Esto tiene que ver con lo que mencionaba Federico. Eh, los primeros diseños del SP eran lo que se llamaban open loop, de bucle abierto, porque el impulso era siempre el mismo, estaba como programado y no había, si se quiere, no era sensible a lo que el sujeto estaba sintiendo ni a sus decisiones. Simplemente disparaba rítmicamente, ¿no? Tenía varios problemas. Un problema es que ese modo de funcionamiento implicaba que se te descargaba la batería en 2 a 5 años y tenía que reemplazarse quirúrgicamente. Con lo cual, no sé si era lo más interesante. Obviamente sí, calculo que mucha gente lo habrá usado así, pero hace muy relativamente poco tiempo, 10 años o menos, tenemos lo que se llama estimulación cerebral profunda de bucle cerrado. ¿Qué es lo que tenía tu compañero Federico? ¿Por qué? Porque en estos casos lo que se hace es agregar al marcapasos Sí,
una interfaz cerebro-computadora, eh, que básicamente lo que hace es, le permite clasificar la actividad cerebral como sana y adversa, y entonces puede identificar cuándo conviene estimular, en qué medida y cuándo no, o menos medida. Y no solo eso, sino que el paciente puede indicarle al aparato cuándo incrementar su intensidad. Se llama de bucle cerrado porque el paciente entra en el bucle de la estimulación, ¿no? Eh, por ejemplo, acá se habla de que entra en el bucle terapéutico de decisión, sobre todo en pacientes como vos señalabas, que tienen epilepsia o algún tipo de seizures de esa naturaleza, que pueden presentir a veces la llegada del ataque, pueden avisarle a su marcapasos que llegó un momento de esos, ¿no? Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿De qué se trata la Sí, tecnología? Sí, bien. sí, Obviamente todo comienza en el ámbito médico y rápidamente va al mercado. Esta idea de interfaz cerebro-computadora, esto es, una computadora que pueda leer datos neuronales, analizarlos y modificarlos eventualmente, que es lo que se incorpora en la estimulación cerebral profunda de bucle cerrado, tiene un potencial comercial, no solamente un potencial terapéutico, ¿no? Eh, por ejemplo, las imágenes de la derecha, la de arriba está tomada de la página de Neuralink de Elon Musk. Y si se fijan, lo que está pensando es, por ejemplo, en un brazo ortopédico que responda a las neuronas motoras del cerebro del paciente. Para eso necesitarías algo no muy complejo, relativamente simple, que sería un BCI que tome la información de corteza motora y la envíe transformada, amplificada, modificada a el brazo robot. La imagen de abajo, en cambio, está tomada de la página de Meta de Zuckerberg. Y fíjate lo que piensa Zuckerberg. Él quiere hacerte un implante, no en áreas motoras, sino más bien en áreas de procesamiento del lenguaje, para que cuando vos pensás hello, la máquina escriba hello. Pensando en que vos publiques tus estados de Facebook, por ejemplo, con solo pensarlos. O sea, cada uno imagina las BCI a su manera. En este momento se está desarrollando una guerra fría para ver qué gran consorcio neurotecnológico llega primero a este objetivo. Hay un programa estadounidense que es la Brain Initiative desde 2010 de Obama. Hay un programa europeo que es el Blue Brain Project, que también que es más antiguo, es de los 90 y que tiene 10 veces menos financiación. Y hay un programa chino del Hospital del Cerebro de China, creo que se llama, la institución, del cual no sabemos nada. Eso es el más peligroso de todos. Eh, en cualquier caso, es una neurotecnología que tiene, que nada, que muchas empresas enormes están invirtiendo en esto. El caso más claro es el de Neuralink, de Elon Musk. Eh, no sé si ubican de qué estoy hablando. Imagino que algo lo habrán escuchado. sí, sí. Una de las empresas de Musk es Neuralink. Hace unos años, no muchos, 2015 creo, patentó en un paper muy raro firmado solo por él eh, lo que se llama Neuralink, el artefacto. Para que se den una idea de la diferencia de magnitud, en la estimulación cerebral profunda usamos entre 2 a 5 electrodos. El Neuralink tiene 3600 electrodos. De hecho, no se puede instalar en una cirugía dirigida por humanos. Es una cirugía que hace una máquina. Eh, los primeros experimentos con Neuralink tienen ya 5 años, yo diría, 4 años. Quizás ubican el experimento de arriba. Si ven ahí, tienen un mono que está jugando un juego de Pong, ubican una especie de tenis que se jugaba en los comienzos de los videojuegos. Eh, a través del caño se le da una recompensa, no sé, un jugo sabor a banana, qué sé yo, algo así.
Y lo interesante es que él puede mover el cursor del juego sin estar conectado mediante ningún joystick al juego. Lo que sucede con este mono es que le implantaron Neuralink y la BCI que tiene lo que hace es tomar la información de corteza motora y traducirla al lenguaje de la computadora en donde se está mostrando el juego. Y de hecho lo podés ver en tiempo real en tu celular, esos datos neuronales del mono. De manera que podés tener al mono jugando simplemente pensando. Cuando yo empecé a tratar estos temas, a interesarme en estos temas, por será 2021, todavía no había casos en seres humanos. No estaba aprobado por la FDA. En el curso de estos años se aprobó por la FDA, aun cuando todos los chimpancés que participaron del experimento murieron muy poco tiempo después del implante. Pero Elon Musk ganó un juicio en el cual argumentó que lo que había causado la muerte no eran los 3.600 electrodos, sino el pegamento que usaron para el Neuralink. Y sin nuevas pruebas se aprobó para su uso en humanos. Qué Y conveniente. qué conveniente. Y hoy ya tenemos gente con Neuralink. El primer caso es este chico, Nolan Auerbach. Esto es, fíjense, mayo del 24. Neuralink First User, o sea, el primer usuario de Neuralink está constantemente multitasking con su cerebro, no, perdón, con su implante cerebral. Básicamente era un tipo con parálisis de todo su cuerpo. Y lo único que utilizaba antes para poder comunicarse era un lápiz en sus labios. Cuando se le caía se le complicaba. Y ahora básicamente tiene control total de una computadora con Neuralink. Puede jugar juegos online, puede participar en redes sociales. Él considera que recuperó su vida, al menos una gran dimensión de su vida con esto. Y todavía está vivo. Ahora ya hay otros pacientes. Este fue el primero. Creo que ya para 2025 tenemos una lista más larga. Eh, y una larga lista de espera de gente que espera que esto funcione para jugar mejor al League of Legends. No sé si me explico. Qué Ah, aspiración. eso te iba a consultar, si era para gente con parálisis cerebral Por o... ahora sí, pero Ah, Neuralink es una empresa que cotiza en bolsa. O sea, evidentemente están pensando en un mercado de gente que esté dispuesta a conectarse para tener eh, su experiencia completa de juego, por ejemplo. Eh, eh, para terminar, que me queda, ¿qué? 10 minutos. Vamos a hablar un poquito, o el, sea, el, Menos te queda menos. el, cinco, mon- el- cinco, cinco Sí, minutos. sí, Vamos a mencionar solo un poquito de los problemas que yo veo con Neuralink. ¿Por qué es interesante Neuralink? Porque como tenemos 20 años de estimulación cerebral profunda, las posibles implicaciones para la mente de estas neurotecnologías son visibles hoy, a diferencia de lo de emulación de cerebro completo, que es todo especulativo. De hecho, hay muchísimos neuroeticistas preocupados por el impacto negativo de la estimulación cerebral profunda en el yo de los pacientes, ¿no? Les cuento un par de casitos. Un paciente con síndrome de Tourette que tiene un SP voluntario, o sea, un SP con de loop cerrado. Cuando se lo encendió, se revolcó en una esquina, se tapó la cara y repitió con voz aguda que era inocente. Cuando el personal médico trató de ayudarle, no lo permitió y siguió gritando que tenía miedo de que lo encerraran en el sótano. Cuando se lo desactivaron, el paciente volvió a hacer el mismo de antes, olvidó completamente lo que pasó y solo informó tener un vago recuerdo de estar abrumado por malas experiencias de su infancia. Esto es esperable porque recuerden que están tocando áreas profundas, cambios basales, tálamo. No tenés idea de lo que en el fondo genera tocar eso en el resto del cerebro. ¿Se entiende lo que digo? sí, Vimos que sí. hay conexiones de larga distancia, eh, cables, literalmente, axones enormes, conectando todas las áreas del cerebro. ¿Por qué pensás que tu acción en áreas límbicas no va a repercutir en otras áreas? ¿No? Hay muchos casos
imagen corporal alterada. Este es otro caso bastante polémico. Dos pacientes, una pareja, los dos con Parkinson, se someten a un SP de bucle cerrado y lo que indujo fue básicamente impulsos sexuales incontrolables, hipersexualidad. El hombre de 70 años insistía en satisfacción sexual todas las noches, se ponía agresivo si no sé si se le negaba. Una vez satisfecho, nuevamente volvía a un estado normal. Después su esposa comenzó a manifestar síntomas similares y con el tiempo se ofreció sexualmente a otros varones de su familia. eh, Raro, ¿no? Finalmente tuvo que ser medicada con un antipsicótico. Obviamente pudo haber sido un efecto de Parkinson y no un efecto del neuroimplante, pero es extraño, ¿no? Y no es el único caso, es un caso testigo, porque además de hipersexualidad hay muchos casos en general de desinhibición. Un caso muy bizarro es de, si se quiere, de split personality, leve, aunque sea. Es el señor B, así se lo conoce en la literatura neuroética, también con SP de control de loop cerrado. Cuando lo encendía, al señor B se convertía en un fan obsesivo de un tipo específico de música, las canciones de Johnny Cash de la última parte de su carrera, cuando tenía la voz hecha pelota. ¿Ubican ese Bueno, Johnny Cash? pero sí, pero yo creo que en ese caso lo mejoró. Bueno, el punto es, yo también coincido, ahí puse una foto de Johnny Cash por si alguien necesitaba la referencia. Eh, el punto es que cuando desactivabas el SP, al señor B nunca le gustó Johnny Cash. Eh, Específico. para nada. O sea, y además era muy específico lo que ocurría cuando se encendía el SP. Por lo tanto, el señor B, para entender lo que le pasaba, para reportar lo que le pasaba, dijo, hay dos señores B. El señor B, uno, soy yo cuando el SP está apagado. Y el señor B, dos, es ese otro que aparece, que le gusta Johnny Cash, pero que obviamente no soy yo. Buenísimo. Rarísimo. Eh, y el último caso que les menciono, para que se queden pensando, es el más famoso de todos, es el paciente holandés. También Parkinson, también estimulación cerebral profunda de bucle cerrado. Eh, el tratamiento fue muy eficaz para tratar los síntomas motores de Parkinson, pero provocó efectos secundarios más o menos similares a lo que venimos viendo. Manía, megalomanía, impulsividad. Dado que el tratamiento parecía estar llevando al paciente a la ludopatía, el endeudamiento, los conflictos con la policía y en última instancia la hospitalización forzosa en un psiquiátrico, los médicos se enfrentaron a un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos activado o se lo desactivamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué Y el harían mal menor, ustedes? el mal menor. Bien, eso es una posesión paternalista, Daniel. Lo que hicieron los holandeses fue preguntarle, o sea, apagarlo y preguntarle al paciente qué quería. O sea, cuando no estaba en el estado maníaco, aunque tenía temblores, ¿qué querés vos? ¿Qué hacemos? Y lo interesante es que el paciente decidió continuar con la terapia. O sea, dijo, guárdenme en un psiquiátrico todo el tiempo que ustedes quieran, no tengo ningún problema, sé que voy a estar completamente eh, loco, eh, pero puedo agarrar un vaso de agua, me puedo parar de la cama, me puedo peinar, me puedo cepillar los dientes. Así que eligió permanecer con el bajo tratamiento en un hospital psiquiátrico. Y esto es rarísimo, si lo piensan, porque hay muchas interpretaciones, pero a mí la que me gusta es la de este polaco, un filósofo polaco, Sawatzki, que lo que dice es, esto te muestra que hay dos sentidos de autonomía personal. Otro gran concepto filosófico. Las personas son autónomas. Bueno, pero ¿qué quiere decir que una persona es autónoma? Y hay dos sentidos. Un sentido, si se quiere, local, de autonomía, que quiere decir que la persona es autónoma con respecto a sus decisiones concretas en una situación, en un momento dado. Y dispone, si se quiere, de los recursos para actuar acorde a su voluntad. Esto es, puede agarrar un vaso si es lo que quiere, puede ir al baño si es lo que quiere, puede comer si es lo que quiere. En un sentido global,
Una persona es autónoma si puede perseguir sus objetivos de largo plazo durante un periodo prolongado. Esto es, en el sentido global de autonomía, uno persigue los fines últimos, una carrera profesional, una familia, whatever. Y desde esta perspectiva, entonces parece claro que el paciente holandés privilegió cierta autonomía local a costa de reducir su autonomía global. Y este es el peligro de Neuralink en última instancia, que la gente, aun cuando pierda sus objetivos más globales de la vida, prefiera cierta autonomía local que ese dispositivo le permita. Eh, Bien, dejemos acá. Hay mucho más, mucho más. Perdón, me faltó una clase. De hecho, el curso pasado de representaciones y conceptos nos pasó lo mismo, para quienes hayan estado ahí. Siempre nos falta una más. Y me falta un Eh, poquito. hay que quejarse. Pero bueno, mirá la hora que es. Hay que seguirla en un bar. Hay que seguirla en un bar, esa es buena. Pasa que estamos, No. hay gente de muchos países, es un grupo que solo puede encontrarse acá. Así que como cierre del curso, porque acá cierra, les recuerdo que todas las presentaciones, todas las desgrabaciones y los Zooms estarán disponibles para ustedes, que tienen que armar sus grupos y entregar un trabajo por escrito de 2000 palabras en 15 días a través de la tarea correspondiente en el campus, que ya está ahí, para aprobar el curso. Solo 2 de 3 preguntas de ese cuestionario que si por alguna razón se les complica, yo les recomiendo que hagan eso. Para mí es mucho mejor, así cierro esto también. Si por alguna razón se les complica, tienen el método tradicional de un texto mucho más largo de 3.500 palabras, individual, hasta, tienen tiempo hasta el inicio del próximo cuatrimestre. Y les Yo agradezco que hayan venido y la pasé muy bien la verdad que y espero que ustedes también. no estoy seguro de poder dedicarle tanto tiempo en estas 2 semanas porque tengo un montón de cosas. Pero Bueno, nada, pero si querés, no sé si está el mail ahí tuyo ahí como para ir sí, dándote eh, qué elijo, o si no, compartímelo de vuelta y yo ahí te confirmo después. va por el chat. Dale, gracias. Eh, Voy a ver si puedo, lo ok, hago, pero no miren, quiero. voy a dejar de grabar para decir cosas ilegales.